100% Radio. ¿Qué tal, amigos queridos? Qué alegría, qué bendición poder compartir este espacio con todos ustedes, nuestros queridos amigos, que cada semana nos están acompañando en esta propuesta de 100% Radio. Nos sentimos muy felices de estar junto a todos ustedes. Y hoy quiero hablarte o responder a una pregunta que a veces las personas se realizan, y es: ¿cuáles son los pasos para obtener la salvación del alma? Esta es una pregunta interesante que muchas personas se realizan. ¿Cuáles son los pasos para obtener la salvación? Y mucha gente está buscando estos tips o estos pasos para alcanzar la salvación de su alma, porque nos gusta mucho la idea de un manual instructivo con 5 pasos que, si uno los sigue, van a resultar en la salvación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el Islam con sus 5 pilares. Según el Islam, si se obedecen los 5 pilares, la salvación es concedida, la salvación es otorgada. Y claro, esta idea de un proceso paso a paso a la salvación nos gusta, o es en cierta medida atrayente, y muchos también dentro de la comunidad cristiana cometen el error de presentar la salvación como resultado de un proceso paso a paso. Por ejemplo, vemos que el catolicismo romano tiene sus 7 sacramentos, y varias denominaciones cristianas agregan el bautismo como algo para poder alcanzar la salvación, la confesión pública, el apartarse del pecado, el hablar en lenguas, el ganar almas para Cristo. Y podríamos enumerar muchas otras cosas que son o que se consideran pasos para lograr la salvación. Pero la Biblia solo presenta un paso a la salvación. Esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versos 30 y 31, cuando el carcelero de Filipos le preguntó al apóstol Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice el texto: y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, o ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí vemos la condición principal, primordial, única para alcanzar la salvación, y es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. La fe en Jesús como Salvador es el único paso a la salvación. El mensaje de la Biblia es abundantemente claro. Nos enseña que todos hemos pecado contra Dios, según enseña Romanos capítulo 3, verso 23, donde señala: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. La Biblia es enfática. Acá no hay personas mejores que otras, mejores en algunos aspectos tal vez, o pueden ser buenas personas a nuestro estándar de lo que es ser bueno. Pero si nos evaluamos a nosotros mismos, también podemos decir: bueno, pero yo no cometí pecados atroces, gruesos pecados de asesinato, de robo y cosas por el estilo. Pero no obstante, mi querido amigo, mi querida amiga, ante los ojos de Dios todos hemos pecado, porque el estándar de santidad de Dios es un estándar elevado. Él es santo, y no solo santo, sino que 3 veces santo. Por tanto, para poder alcanzar la salvación, tenemos que tener la misma santidad de Dios en nuestra vida. Y claro, cuando nos miramos ya desde ese aspecto, nos damos cuenta de que es imposible para nosotros ser aceptados por Dios. Miremos simplemente los 10 mandamientos. Evaluemos nuestra vida a través de los 10 mandamientos para ver si estamos o cumplimos el estándar de santidad de Dios.
primero que dice amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Realmente podemos decir que amamos a Dios de esa manera? Y si no es así, ya estamos fallando. Ponemos a Dios en el primer lugar. Él está involucrado en todos nuestros asuntos. Él es lo primero para cada uno de nosotros. Y la mayoría de la gente dirá que no, que Dios simplemente ocupa algún lugar en la agenda ocupada de todos, pero que no es lo primordial. Y allí ya estamos quebrantando un mandamiento que es muy importante. Y ni hablar de cuando lleguemos a lo que es mentir, a lo que es el adulterio, a lo que es los celos, lo que es la ira. Y bueno, nos sigamos mencionando que son cosas que todos de alguna manera, en alguna medida, desde la óptica de Dios, posiblemente hemos fallado. Pero, mi querido amigo, mi querida amiga, como resultado de nuestro pecado, merecemos estar separados de Dios. ¿Y de qué forma? De manera eterna. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como resultado de ese amor de Dios hacia nosotros, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Nos dejó allí en nuestros pecados para que vivamos separados durante toda la eternidad de la presencia de Dios y seamos condenados al infierno. Juan capítulo 3, verso 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, Dios envió a su Hijo y murió en nuestro lugar, tomando así el castigo que nosotros merecíamos. Otro pasaje que lo relata muy claramente es Romanos capítulo 5, verso 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 2 de Corintios 5:21 nos habla acerca de lo que se conoce como el gran intercambio, donde dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció pecado, era perfecto, un cordero perfecto, sin pecado, sin mancha. Él muere por nosotros, llevando en su cuerpo, en la cruz, todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, como dice Isaías 53, versos 4 y 5, donde dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Toda la maldad de la humanidad cayó sobre los hombros de Jesús, y todo nuestro pecado fue hacia Él, y su justicia, su santidad vino a nosotros, como dice aquí, 2 de Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios a través de Cristo. La justicia de Cristo viene a nosotros cuando recibimos su perdón, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, cuando ponemos nuestra fe en Él, que Él es nuestro único Salvador, el único que podía realmente acercarnos a nuestro Padre Celestial a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Dios promete el perdón de los pecados y la vida eterna en el cielo a todos los que reciben a Jesucristo como su Salvador por gracia a través de la fe. Juan 1:12 nos enseña diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otro pasaje, Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, hay que seguir pasos determinados, hay que hacer obras determinadas. En una oportunidad, los judíos de la época de Jesús le preguntaron:
¿Y qué tenemos que hacer, Jesús, para hacer las obras de Dios? ¿Qué nos decís vos? ¿Qué hay que hacer para hacer las obras de Dios? Claro, los judíos acostumbrados a una ley interminable, en un pacto de obras, donde por medio de las obras ellos podían alcanzar la salvación, le preguntan a Jesús, y vos hablás de esto, de creer en vos y nada más, pero ¿cuáles son las obras que tenemos que hacer? Y Jesús responde diciendo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel en quien Él ha enviado. Esa es la obra principal, el único medio o el único paso para alcanzar la salvación. Porque la salvación no tiene que ver con ciertos o pasos que dar para ganarnos la salvación. Claro que los cristianos deben bautizarse, claro que los cristianos debemos confesar públicamente a Cristo como nuestro Salvador, apartarnos del pecado, debemos comprometer nuestras vidas y obedecer a Dios. No obstante, no son pasos a la salvación, son el fruto o el resultado de la salvación, de la vida de Dios dentro de cada uno de nosotros. Debido a nuestra condición pecaminosa, como te decía hace un momento, no podemos de ninguna manera ganar la salvación, ¿sí? Porque la santidad de Dios no lo podemos llegar a concebir cada uno de nosotros. Él no solo es santo, es 3 veces santo. Por tanto, seguir 1000 pasos para obtener la salvación no sería suficiente. Y es por eso que Jesús tuvo que morir en nuestro lugar. Porque somos nosotros incapaces, absolutamente incapaces de pagar nuestra deuda de pecado a Dios o de poder limpiarnos a través de buenas obras de nuestros pecados. Solo Dios podría lograr esta salvación y así lo hizo. Él completó los pasos, esos que la gente busca, los 5, los 10 pasos para la salvación. Dios mismo completó esos pasos y nos ofrece la salvación a cualquiera que lo reciba, que crea en Él. La salvación y el perdón de pecados no tiene nada que ver con seguir ciertos pasos. Es por recibir a Jesucristo como Salvador y reconocer que Él ha hecho toda la obra por nosotros. ¿Dios requiere? Claro que sí, un paso de nosotros. Y es el paso de poner nuestra fe en Jesús, recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, confiando total y únicamente en Él como el camino a la salvación. Esto es lo que distingue o hace diferente a la fe cristiana de otras religiones del mundo, las cuales siempre te van a dar una lista de pasos que se tienen que seguir para llegar a recibir la salvación. La fe cristiana reconoce que Dios ya completó los pasos y simplemente nos llama a recibir a Jesús por medio de la fe. ¿Has hecho esta decisión por Cristo? ¿No lo has hecho todavía? Decile, Señor Jesús, reconozco que entregaste tu vida en la cruz para perdonar todos mis pecados. No puedo salvarme mediante buenas obras. No puedo seguir 5 o 10 pasos para alcanzar la salvación. El único medio que el Padre nos da para alcanzar la vida eterna es poniendo nuestra fe en Jesucristo. Por tanto, te pido que perdones todos mis pecados y te recibo en mi corazón, en mi vida, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Pongo mi fe en ti, Jesús, y recibo tu salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has tomado la decisión de recibir a Cristo en tu corazón, déjanos tu comentario y poné, he aceptado a Cristo hoy. Queremos felicitarte. Te envío un abrazo grande, mi querido amigo, mi querida amiga. Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos marioserrano@life.com.ar. En Facebook,
Mario Rubén Serrano.